Hola, queridos amigos, estamos de nuevo en Perspectiva. En este programa tenemos como invitada a Irene González Fernández. Ella es licenciada en Derecho, técnico de Auditoría del Estado, escritora, articulista en Vox Populi, y la traemos con nosotros para que nos introduzca a un libro que ha escrito que se llama Salvar Europa. ¿Qué tal estás, Irene? Hola, ¿qué tal? Yo encantada de estar con vosotras aquí. Igualmente decimos, nos hace mucha ilusión porque el libro, la verdad, que nos ha gustado mucho y queríamos que nos contaras, antes de introducirnos en el libro, tú que se te ve joven, que tienes tu trabajo, me imagino que es complicado escribir, a no ser que tengas esa vocación también, pero háblanos antes algo, un poco de ti. ¿Cómo es que llegas a tener esta sensibilidad para meterte en ese tema que es, se podría decir, escabroso hoy día, ¿no? Sí, bueno, aquí se unen dos cosas. Una, yo llevaba tiempo escribiendo en medios, que no es tanto una vocación por escribir, sino una vocación de búsqueda de la verdad y defensa de la verdad. Entonces, claro, yo sin saberlo, digamos que el que busca la verdad acaba encontrando a Dios, lo sepa o no. Entonces, esa vocación de vida básicamente llega un momento en el que se une con un encuentro con el Señor, que a raíz de ese encuentro pues hace que las cosas, o sea, que mi visión del mundo, que estaba, digamos, acercándose, pero había como una especie de nube que no te permite ver, digamos, una clave, eso a mí me ayuda a de repente, a entender lo verdaderamente grave que está sucediendo, la guerra espiritual en la que nosotros nos hallamos, que es una guerra de fondo, a diferencia de las batallas culturales, que son meramente ideológicas, de las que tanto se habla en los medios, y que todo este mundo que se suele hablar rápidamente de la decadencia de Europa, había algo mucho más profundo que no se estaba contando. Y creo que no puedes entender nada de lo que está sucediendo, nada de lo que va a suceder, si eliminas el componente religioso y si eliminas que Europa es cristiana y que si no es cristiana no será Europa. Entonces, claro, empiezas a ver todo lo que nos han arrebatado, el hecho de, claro, te crías en un mundo que nosotros es un mundo sin Dios. Entonces yo me empiezo a enfadar mucho porque veo todo lo que nos han arrebatado, todo lo que nos han arrebatado, y que esto hay que recuperar la verdad y no permitir desde luego que el mal triunfe cuando tú además sabes que es imposible que acabe ganando, mientras que el Señor llame a algunos a que contemos la verdad, sea incómoda, poco popular, pero yo lo que sí que he descubierto en muchas conferencias que he dado a raíz de este libro es que hay muchas personas que viven en silencio, ansiosas de la verdad. Fíjate. Entonces, digamos que no es popular en los medios decir ciertas cosas, pero aún así yo las digo, pero que sin embargo somos muchos los que estamos anhelando, que se hable de Dios, que se hable de la verdad y que se hable sin ningún tipo de miedo sobre los enemigos de Europa. O sea que a ti lo que nos cuentas es que la búsqueda de la verdad es lo que te ha traído, lo que te ha llevado a escribir y a llegar a hacer este libro, ¿no? Sobre Europa. Pero bueno, también tienes unos dones que Dios te ha dado porque estás nombrando a Dios y puedes hacerlo porque otras personas no podrían. Es decir, que tú también, tu trayectoria, debes de tener también un interés por la escritura, por la expresión, una sensibilidad por esto que te atañe, que te ves comprometida y te compromete a de verdad poderlo difundir, que eso también Sí. implica valentía.
Sí. ¿Cómo vas tú adquiriendo todo eso? Porque eso no nace de la noche a la mañana. ¿Cómo te vas? Porque eso hay cantidad de gente en la actualidad que bueno, que pasas de todo y no quieres ni profundizar, ni ver, ni te llama la atención. ¿Cómo vas tú dando esos pasos hasta que ya te comprometes? Pues yo sinceramente siempre he sido una persona bastante comprometida. Era como que es cierto que yo ahora entiendo que el Señor te da una sensibilidad especial y que yo las cosas que veía me afectaban de un modo distinto a cómo veía yo que le afectaban a las personas de mi alrededor. Y entonces eso siempre ha hecho bueno, que yo fuese una persona especialmente curiosa, especialmente comprometida, lo que me llevaba o no me dejaba otra a ser valiente, porque no había una búsqueda de tener razón, sino una búsqueda de si se está diciendo la mentira, yo no puedo permitir o sea, sabes, que esto quede así, ¿no? Es como que estás impelida, es una fuerza que tienes dentro a, a no callar ante determinadas situaciones. Y eso, sinceramente, he de reconocer que ha sido siempre así. No me recuerdo de otra forma. Solamente que es cierto que con los años, pues, y gracias también a las redes sociales hoy en día, han permitido que algunas personas empecemos a expresarnos ahí. Eso yo empecé con un blog, yo me abrí un blog hace años donde yo escribía esas cosas, de ahí ese blog pues tenía muchísimos lectores y entonces me llamaron de un periódico de Voz Populi que veían que yo tenía una voz propia y que querían que escribiese ahí. Entonces, pues digamos que una cosa ha ido llevando a la otra, pero ha sido un poco con el tiempo la forma de expresarlo. Pero lo que había que expresar, digamos, era como, claro, cuando tienes algo dentro va acabando buscando el cauce por donde salir. Es Claro, más bien así. sí, y vas investigando, también te implica eso esfuerzo, pero claro, tienes muy claro que quieres llegar a la verdad y que quieres difundirlo. Hablamos ya del libro, porque a mí me gusta también el salvar Europa, es decir, el título, aunque das a conocer muchos problemas graves, muchas cosas por las que vamos a pasar, el título me encanta porque me parece que es esperanzador. O sea que estamos a tiempo, se puede salvar Europa. Entonces, quitando eso, quería adentrarnos un poco. ¿Qué es lo que tú quieres destacar? En principio, me imagino que está escrito claro y fácil, ¿no? Para que todo el mundo pueda acceder a ello. ¿Y qué es lo que quieres destacar de esa verdad que tú ves y de eso que pasa? ¿Qué pasa con Europa? Yo de repente, o lo que a mí me gustaría destacar del libro es que el libro, aunque trata de diversos temas en diversos títulos, es cierto que tiene sentido leerlo en orden, porque yo lo que trato es de denunciar una multitud de situaciones que atacan la civilización cristiana. Eso para mí es Europa, la civilización cristiana. La Europa no es la Unión Europea, como tanto se encargan en recalcarlo últimamente. La Unión Europea es una organización burocrática de reciente creación y no puede, por supuesto, compararse con una civilización milenaria construida sobre la base de la cruz. Habla un Eso es poco, Europa. me gustaría que hablara para los que nos estén Sí, oyendo ese inicio de Europa, que no tiene nada que ver con la Unión Europea, ¿verdad? eso Y es. eso todo el tiempo, es que no se les cae la boca a la Unión Europea, que es verdad, porque es lo que están haciendo, pero es que no tiene nada que ver con la esencia. No tiene nada Cuenta, que ver, eso lo menciono en el sí, libro, ¿no? Que, digamos, Europa es más que un continente geográfico, es un espacio civilizatorio. Es un espacio civilizatorio que además cuando cae el Imperio Romano, ¿qué es lo que mantiene unidas ciertas regiones? El cristianismo. Es lo que, porque ya era, digamos, religión oficial dentro del Imperio Romano.
Y es a través precisamente de los benedictinos y sus monasterios que los van creando y van creando ese concepto cultural y moral que es Europa, todo alrededor de la cruz, porque no se puede entender qué es la civilización cristiana pues apartándonos de la religión. Entonces, tú vas andando por lugares de Europa, por Francia, que yo he viajado mucho, por España, y cuando ves grandes construcciones como catedrales, lo que te tienes que preguntar es qué era lo que les movía a mis antepasados, a los hombres que construyeron ese tipo de cosas. Y qué es lo que hace que la modernidad solo construya el horrendismo, ¿no? El feísmo, que muchas veces lo digo. Entonces, de repente, ves que estamos rodeados de una fuerza, de una verdad, de una belleza que ha sido sistemáticamente callada y ocultada desde la Revolución Francesa, que es cuando llega, digamos, esta era posmoderna, es cuando el hombre expulsa a Dios de la sociedad para que los hombres que se creen dioses puedan ocupar su lugar a través del Estado. Entonces nosotros somos hijos de esa revolución contra Dios. Y nos han dicho que los valores, que eso, la palabra valores, pues es fluida, pues que son lo que diga el Estado en cada momento. Nos han hecho olvidar que son las virtudes, que una virtud no se puede decidir en función de la ideología del Estado de una época. El bien es bien y el mal es mal. Y la verdad no puede ser establecida por mayorías en estas democracias que han sacralizado en la época moderna y que en nombre de la democracia creen que pueden cometer cualquier tipo de barbaridad, como si eso fuese algo. Entonces al final empiezas a ver que esto no es una mera ideología, que es una cosmovisión teológica, todo el ateísmo y todo el laicismo, y que la negación de Dios es una postura religiosa hostil contra el cristianismo. Cuando te dicen, no hables de religión para no enfadar. ¿Y por qué? Eso ya es una postura religiosa. ¿Por qué yo tengo que ocultarlo y tú, sin embargo, tienes que imponer eso? Entonces empiezas a ver que nosotros en el mundo posmoderno en el que yo me he criado, que somos hijos de esa Revolución Francesa, está construido en base a mentiras. Es un mundo que todo el relato está basado en mentiras. Por eso es tan importante decir la verdad. Las mentiras necesitan mucho presupuesto, mucho dinero, necesitan repetirlas constantemente. Sin embargo, una pequeña rendija de libertad para poder decir la verdad es muy poderosa. De ahí que intenten, pues, invisibilizar ciertas ideas como ellos dicen. Entonces, cuando empiezas a ver que vives en un mundo de mentiras y que hay que recuperar esa verdad para, a partir de esa verdad, reconstruir una civilización, no se trata de volver. Las civilizaciones o los imperios, por así decirlo, una vez que caen, pues no se recuperan. Yo no quiero recuperar, digamos, un imperio, sí que quiero recuperar una civilización moral, la verdad. Y en base a eso, pues los hombres y mujeres que nos juntemos con la cruz como base, pues seguir construyendo la civilización cristiana, que es una civilización milenaria. Entonces, el libro es un recorrido de los distintos enemigos de esa civilización cristiana que nos han hecho creernos un relato de mentiras, y es como si hubiese un ente maligno, muy listo, que pensase en un plan para destruir la civilización cristiana. ¿En qué consistiría ese plan? Pues es precisamente lo que estamos viviendo. Por una parte, la sacralización de instituciones como la democracia, donde la mayoría está por encima de la verdad, incluso del bien.
las mentiras que nos dicen. Luego, un globalismo antihumanista, donde la solución a todo es la cultura de la muerte, donde la vida del ser humano tiene valor en función de la productividad que pueda aportar a los de arriba, siempre a los de arriba. Luego se nos ha hecho ver que nosotros tenemos que la obligación de un cristiano es fomentar la islamización, es fomentar una religión contraria precisamente al cristianismo y, por supuesto, ocultar y acabar con todo resquicio cristiano de Europa. Entonces, claro, el libro desmenuza todas estas cuestiones en un intento de que se caiga una venda, se den argumentos. Creo que se lee bien porque es un libro, es una herramienta de combate espiritual, porque es en lo que estamos, en un combate espiritual y que hemos de ganar, es lo que nos ha tocado. Claro, claro, sí, que hemos de ganar. Lo que pasa que no, y cada uno, me imagino, que es interesante por eso leerlo, porque te da armas, porque claro, tú buscas la verdad, pero para darla a conocer también debemos de no permanecer en la ignorancia, sino poder tener también argumentos, y entonces tu libro es algo que nos da armas para poder hablar y tener argumentos, porque hay bastante ignorancia, que es lo que ellos intentan extender para manipular, ¿no? Entonces, otro tema, por ejemplo, que se ve como si fuera lo de la emigración, que también lo hablas en tu libro. Me gustaría que nos dieras la visión, cómo lo centras en tu libro. Bueno, al hablar de Europa, lo centro mucho en la islamización, porque la islamización de Europa, en el resto, especialmente en los países de Francia, todos salvo España básicamente, llevan 15 años de profunda, masiva e intensiva islamización. Entonces ya hemos visto cuáles son las consecuencias. En primer lugar, dicen que, claro, dices, ¿cómo ha llegado un momento en el que Europa ha permitido, por ejemplo, Francia, que haya millones y millones de musulmanes? ¿Cómo se ha permitido en donde cada vez aumentan los crímenes contra religiosos, la vandalización de iglesias, de ermitas, y que eso, sin embargo, se calle y no suceda nada? Bueno, pues claro, hemos tenido una clase dirigente que, en nombre de valores que ellos han puesto por encima de cualquier otra cuestión, como la diversidad, y han deformado y pervertido virtudes cristianas, como por ejemplo la caridad, malentendida, porque esto, digamos, el mal no solamente trata de alejarte del bien, sino que, como es envidioso, intenta tener un comportamiento camuflado, disfrazado de bien, para que, engañado, vayas hacia el mal. Y eso, en eso estamos. Un buenismo. Entonces, que relativiza todo, claro. Claro, sí. El buenismo que realmente no es buenismo. Hay además una parte en mi libro que hablo que no es buenismo, sino que es crueldad con los de dentro. Que además los afectos han de ser ordenados. Cuando hablamos de bien común, que es la base de toda creación de una sociedad cristiana, el bien común, que eso lleva sin escucharse en políticos desde hace cientos de años. Claro, el bien común necesita una comunidad unida en torno a ese bien común. En el momento en el que tú trasplantas de forma masiva sociedades tribales profundamente identitarias, en donde no entra nada distinto a su cultura islámica, y que vienen en una actitud expansiva, es imposible que exista un bien común en la sociedad. ¿Qué ha sucedido? Que políticos, en nombre de un falso buenismo y una crueldad con los de dentro, que para mí es un desorden en los afectos, cuando tú priorizas
el bien de los de fuera y los de dentro te da exactamente igual que suceda con ellos, pues a lo mejor no estás buscando el bien. Claro, ¿No? Porque sí. ¿dónde está la caridad hacia los que sufren de dentro? Es como un padre de familia que deja entrar en su casa a cualquier persona desconocida, extraña, que aparece en la puerta de su casa por la noche, cuando tiene a sus hijos dentro. ¿Eso es ser un buen padre de familia? Claro, ¿sabes? Entonces, ese relato pro inmigración tiene unas bases en la mentira. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que vemos, por ejemplo, en datos de Francia, que por cada iglesia que se cierra, se abren 2 mezquitas. Vemos también, claro, pero ¿cómo es posible esto? Dices, ¿cómo es posible que Francia, que ha sido un país tan católico, ahora esté tan profundamente islamizado? No podría haberse dado ese caso sin una previa descristianización, que de esto hablo mucho en mi libro, que yo lo que pretendo es denunciar que si no entendemos el proceso de descristianización que ha habido, no podemos entender el proceso de destrucción. A menos cristianismo, más barbarie. Es así. Entonces, claro, cuando tú eliminas todo rastro cristiano de una sociedad, se queda un barbecho donde cualquier cosa puede entrar. Como un cuchillo en la mantequilla, ha entrado el Islam en Francia. Además, la contraposición de personas musulmanas que llegan a Francia dicen, pero ¿cuál es vuestra cultura? ¿La ideología de género? ¿El aborto? ¿La muerte? No, prefiero mi cultura islámica. Claro. ¿Y sabes qué? Que tienen razón. Que tienen razón, porque Europa ha olvidado quién es, se ha autoconvencido de que su identidad es la ausencia de identidad, que el nihilismo es algo bueno, no sabemos todavía para quién. Entonces, claro, eso solamente es, digamos, una soga que hace que el hombre se quede completamente paralizado, un ser absurdo que no sabe quién es, no tiene nada que amar porque se asoma a su ventana y no lo reconoce como su propio pueblo, piensa que es alguna barriada de Argel, no entiende que pertenezca a una comunidad unida en torno a ningún bien común, y él es sencillamente un ser absurdo que vive para producir y consumir. Y su vida va perdiendo valor y así va subiendo las depresiones, subiendo Los cualquier suicidios, cosa sí. de degeneración del alma que te lleve a entretener tu vida. Y esa no es la visión de un cristiano. Nos han hecho olvidar que el cristianismo, o sea, las civilizaciones, todas les guste o no a los ateos, una civilización se construye en torno a una religión. Ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad y ha pasado a lo largo de todo el planeta. Entonces hay que preguntarse cuál es la cosmovisión religiosa de cada una de las religiones que hay en Europa. Y en Europa hay 3. La primera, empecemos por el Islam, que es una religión presente en Europa. ¿Qué es el Islam? Es sumisión, no es otra cosa. Es sumisión a un Dios lejano. ¿Qué es el cristianismo? Es un Dios que por amor se hizo hombre a nosotros. ¿Y qué es el laicismo ateo? Son hombres que se creen dioses y a diferencia de Jesucristo, ellos no nos aman nada. Entonces esa cosmovisión distinta te da un nihilismo, te da una sociedad sumisa o te da la esplendorosa civilización cristiana. Irene, me encanta. Es interesantísimo, se nos acaba el tiempo, pero quería en 2 minutos que nos quedan, no, porque es muy interesante. Quería que te despidieras, como tú pones Salvar Europa, que dijeras eso, ¿qué se puede hacer? Y ya, pero pues tenemos 2 minutos. Muy breve, muy breve, muy breve. Pues por resumir, porque dices, qué difícil, Irene, salvar toda una civilización con lo mal que está. Yo no puedo hacer nada. No os conforméis,
porque hay algo que yo llamo, es una llamada, en mi libro, por supuesto, a la esperanza, pero es una llamada a la lucha. El que ama es el que lucha, ¿no? El que no tiene nada que amar no lucha por nada. ¿Qué dos cosas podemos hacer nosotros para recuperar la civilización cristiana? En primer lugar, recuperar las virtudes cristianas, como por ejemplo el coraje. Nos han dicho que una virtud cristiana es la tolerancia, y eso es falso. La tolerancia es indiferencia entre el bien y el mal. La tolerancia es una palabra bonita para ocultar la cobardía. Y los cristianos nunca han sido cobardes, especialmente los primeros cristianos. El coraje, que forma parte de las virtudes, dentro de lo que es la virtud de la fortaleza, tenemos que recuperar la virtud cristiana del coraje a decir la verdad. Todos y cada uno de nosotros en nuestra vida. No necesitamos una televisión. En nuestra vida, recuperar el coraje a decir la verdad. Y en segundo lugar, y con esto termino, lo que tenemos que hacer es volver a levantar la cruz. No hay otra. Se lo digo en conferencias también a las personas que no creen. Que vosotros no creáis en Dios no significa que la sociedad no se construya en torno a una visión religiosa. Entonces decidid si lo que queréis que haya en la plaza del pueblo sea una cruz o que haya una mezquita. No hay más, no hay otra, no porque lo esté decidiendo yo. Yo lo que hago es observar la realidad. Entonces, tenemos que volver a levantar la cruz, no solamente en un sentido físico, sino en un sentido también espiritual. Que eso sea nuestro centro, nuestro eje y nuestra fortaleza. Y para eso no se necesitan grandes hazañas, es algo personal. Y yo estoy convencida que eso lleva a un cambio imparable y que eso convierte a personas valiosas en fuertes que no van a poder ser manejables porque creemos en algo valioso que nos trasciende. Entonces, recuperar el coraje a decir la verdad y volver a levantar la cruz. Pues nos quedamos por falta de tiempo porque hubiéramos seguido muchísimo más porque es muy interesante, porque cuando has dicho levantar la cruz, lo que te aparece es ver los destrozos y cómo están tirando cruces en España. Pero nos tenemos que ir. Amigos, a ver si traemos otro día con nosotros a Irene, porque tenemos que hablar muchas cosas, y ese es el libro Salvar Europa, que nos interesa leerlos para levantarnos y tener coraje de eso, levantar la cruz en nuestra sociedad, en los que nos rodean. Bueno, hasta el próximo programa. Gracias.